Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa Tocando su Manto. Una vez más estamos aquí con ustedes acompañándolos en su programa Tocando su Manto. Mi nombre es Yolanda Lara y es un placer para mí poderles acompañar una vez más. Quiero mandar un saludo otra vez a nuestros pastores Juan Bruno y María Camaño. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos hablando sobre los temas que íbamos a estar hablando durante los programas y este es nuestro primer tema, el llamado. ¿Cuán importante es el llamado? Cuando Dios nos llama, no nos llama porque estemos capacitados o porque seamos las mejores personas del mundo. Él nos llama porque en el camino Él nos va capacitando, nos va enseñando y nos va moldeando. Amén. Y nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios a través de Jesucristo, tenemos que dejarnos moldear. Pero antes de continuar, quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, mi hermana Linda Camacho. Hermana Linda. Amén. Buenas tardes, aquí estamos. Vengo de la iglesia Alcance Victoria. Mi pastor es Gilberto Rodríguez y Tina Rodríguez. Muy bien, hermana. Fíjese, hermana Linda, que en el tema que vamos a tocar el día de hoy, el llamado, ¿cuál ha sido su mejor experiencia en este llamado que Dios le ha dado? Hablar con Él, hablar a través de la adoración, de los patrones que hacemos cuando le estamos danzando. Amén. Fíjese, hermana, que el Señor tiene para nosotros, tiene un llamado general. Y ese llamado general está en Mateo 28, 19, que es la gran comisión, donde Él nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todos nosotros sabemos que ese es nuestro llamado principal, hablarle a otras personas de Jesucristo. Pero cuando ya Jesucristo, que ya hemos venido a sus pies, conocemos su palabra, Él nos pone a servir en un área específica. Amén. Donde Él nos quiere usar. Amén. Y para eso voy a compartirles Romanos 1, versos 1, 2 y versos de 5 al 6, que esa la conocemos como la voluntad específica de Dios. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí Pablo estaba consciente de cuál era su llamado. ¿Cuál era su llamado? Ser apóstol. Pero también dice, apartado para el evangelio de Dios. El Señor nos aparta para que nosotros prediquemos su evangelio, ya sea a través de la danza, la alabanza, hablando a otras personas en las calles. Cada persona tiene un llamado específico. Y en este caso, el apóstol Pablo estaba muy bien definido. Él no tenía duda de que él era el apóstol, pero no era cualquier apóstol, hermana Linda. Era un apóstol llamado a los gentiles. El Señor lo llamó a predicar a nosotros y nosotros ahora, mire dónde estamos para la gloria de Dios, atendiendo también nuestro llamado específico de Dios. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios había prometido que traería un Salvador. Amén. Sí. Entonces, cuando viene el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra con Pablo después de la resurrección y le hace el llamado. ¿Sabes qué, Pablo? Este es tu llamado. Vas a ser el apóstol de los gentiles. Y Pablo se enfocó en ello. Entonces, en el verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Ninguno está afuera de ese llamado,
Pablo lo tenía bien claro y él lo transmitía de esa manera. Así es. Cuando Pablo conoce su llamado, él se enfocó en él. Él no dijo, oh, hoy voy a ir a ver qué hacen los fariseos dentro de la congregación, a ver en qué los ayudo, en la mezquita, ¿no? A ver en qué los ayudo. No, Pablo decía, a mí el Señor me llamó a predicar y eso es lo que yo voy a hacer. Así nosotros con la danza, hermana linda. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos llama, atendemos a su voz. Él dice que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y Él las llama y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermana linda, así como el apóstol Pablo reconoció cuál era su llamado, ¿usted cómo supo que Dios la estaba llamando? Yo era recién convertida y en 2 semanas que yo llegué a la iglesia, que continuaba yendo a la iglesia, estaban 3 danzoras y yo tenía mis ojos cerrados y el Señor me decía, ábrelas, y abrí mis ojos y miré que estaban danzando y me dijo, mira, la del medio es la líder, tú vas a ser como ella. Y dije yo, del domingo al miércoles me habló el pastor de la iglesia y me dice, quiero a platicar contigo. Y fui, mi esposa y yo, dice la pastora y yo, y fui y me dijo, mira, dice, voy a mandar a hacer unas clases y quiero que vayas a estas clases que van a empezar tal día, están pagadas. Y yo me acordé del domingo que el Señor me decía, abre tus ojos, mira, tú vas a ser una líder, yo te voy a preparar. Y así es como yo llegué, porque yo supe que era mi llamado, porque yo recordé que del domingo al miércoles, fue confirmado el miércoles cuando me dijo mi pastor que me mandaba a clases, ¿verdad? Y dijo, pues yo, la verdad, yo no sabía, el Señor no me dejaba dormir, hasta tu nombre me dio para mandarte a la clase, porque yo ya tenía a otra persona. Dice, también pagadas las clases. Yo le dije, yo ya tengo otra persona, ¿por qué quieres que mande a ella? Y no le hacía caso, pero ayer no me dejaba dormir y me mandó, dice, quiere que vayas tú. Y yo supe que era mi llamado, porque el Señor ya me lo había dicho el domingo. Y es muy bien danzarle al Señor, porque a través de la danza uno platica con el Señor, a través de los patrones, de lo que nos enseñaron, ¿verdad? De que cada patrón tiene su nombre, tiene su texto bíblico, y es toda una enseñanza. Y a través de que uno hace la danza, uno está hablando con el Señor. Y yo estoy muy contenta, en verdad, de que ese don me ha dado. Estoy muy contenta. Sí, así es, hermana linda. Es un llamado muy bonito, pero Amén. Para continuar con este tema del llamado, vamos a pasar primero a una adoración que se llama Venimos trayendo alabanza. Espero lo disfruten. Adelante. Venimos trayendo alabanza, venimos trayendo adoración. Estamos en sus atrios muy contentos, danzando con gran gozo para Dios. ¡Con júbilo! Con júbilo nos gozaremos en el Señor. Con júbilo nos gozaremos en el Señor. Nos gozaremos en el Señor. Venimos trayendo alabanza.
Espero que se hayan gozado con esta alabanza preparada por nuestra hermana Linda Camacho, Amén. que esa fue la danza que el Señor le puso a danzar cuando ella recibió ese llamado. Una vez que ella recibió sus clases, se preparó, entonces ella hizo esa hermosa danza que ustedes acaban de presenciar. Pero para continuar, hay 6 puntos que usted tiene que analizar cuando usted siente el llamado de Dios a una área. En el programa anterior, nuestra hermana Fran, ella hizo el comentario como cuando a uno le pueden gustar muchas cosas. Hubo un tiempo en que yo fui maestra dominical, estuve en el coro de la alabanza y también en la danza, los 3 ministerios al mismo tiempo. Y yo era recién convertida, no tenía mucho en el evangelio, no conocía las cosas que ahora conozco. Entonces, cuando empiezo a ver dónde me estaba desarrollando más, porque tomé clases de piano, clases de canto, pero definitivamente el canto no se me da. Pero cuando tuve la oportunidad de asistir a las clases de danza, de pandero, tuve la oportunidad de tomar clases ministeriales y de ballet básico, vi cómo el Señor me fue abriendo las puertas por esa área. Entonces yo dije, tuve el discernimiento o tuve el conocimiento de que Dios donde me quería era en la danza, porque por mucho que a nosotros nos pueda gustar algo, no quiere decir necesariamente que sea lo que Dios nos está llamando a hacer. Y cuando nosotros nos ponemos en un área que Dios no nos ha mandado, lo primero que empezamos a sentir es frustración. Empezamos a sentir desánimo, porque las pruebas dentro del ministerio vienen. Pero cuando tú estás con la certeza, como Pablo lo estuvo alguna vez, porque Pablo tuvo que defender su ministerio en algún momento, y dijo, bueno, así como ustedes son llamados, yo también soy llamado. Entonces vienen las situaciones y uno tiene que estar enfocado y decir, si Dios me llamó a esto, yo lo voy a hacer. Si a usted el Señor lo ha llamado a danzar, usted dánsele al Señor, no mire ni a izquierda, no mire ni a la derecha, usted enfóquese y no pierda el rumbo. Pero una de las primeras cosas que uno tiene que saber para atender ese llamado, pues es conocerlo. Y cómo uno conoce el llamado que Dios tiene para uno en la oración. Uno tiene que orar al Señor. Cuando uno dice, bueno, recién convertido, supongamos que usted es una persona recién convertida, acaba de recibir al Señor Jesucristo. O digamos que ya tiene un tiempecito en la iglesia y ayuda dentro de la iglesia, pero usted tiene el anhelo de servir al Señor y usted todavía no sabe. Usted puede orar al Señor y decirle, Señor, ¿dónde tú me quieres? ¿Dónde, Señor, tú necesitas que yo te sirva? Porque lugares para servir hay muchos, pero solo uno es donde Dios te va a usar. Y si tú no estás en ese lugar, te vas a frustrar. Sí. Tienes que entender quién te llamó. A ti te llamó Jesucristo.
No solamente a ser hijo, heredero, coheredero del reino de Dios, sino a su servicio. Somos ministros de su altar, dice su palabra. Entender para qué te llamó. Cuando tú recibes un lugar dentro de la iglesia, en un ministerio para dirigirlo, no es para que te gloríes a ti mismo y decir, sí, ya soy el líder. No, es cuando más te tienes que humillar delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir a mis hermanos? Un líder no es el que ordena y manda y dice, aquí se hace lo que yo digo. Un líder es aquel que entiende que ha sido llamado por Cristo para el servicio de la iglesia. Entender que es una obligación. Una vez que Dios te llama, no tienes otra opción. O sea, puedes retirarte si tú quieres. Puedes hacerlo. Pero eso trae consecuencias. Tarde o temprano el Señor te va a redarguir y te va a persuadir para que regreses a servirlo como lo estuviste haciendo tal vez en algún momento. ¿Qué diría de nosotros si nosotros le desobedeciéramos al Señor, hermanos? Eso no es bueno, créanmelo. Entender que estamos predestinados para ello. Hermana Linda, qué hermoso es eso, porque cuando nosotros reconocemos que estamos predestinados para ello, le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre. O sea, ¿cómo se siente en esa parte, antes de irnos? ¿Cómo usted se siente en esa parte de que ya sabe usted ahora que Dios la había predestinado para este momento? Me siento bien contenta porque uno sabe, ahí descubre que sí somos hijos de Dios. Amén. Con el llamado, porque ahí es como nos gusta que nos tomen en cuenta, pues qué más que nos tome en cuenta Dios que Él. Exactamente. Ajá. Pues así es, hermanos. Cuando Dios nos toma en cuenta, me gustó eso. Siempre Dios nos toma en cuenta. Somos nosotros los que muchas veces no lo tomamos en cuenta a Él. Queremos ir por nuestro propio camino, pero el Señor tiene un llamado específico para tu vida. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo y con cada uno de nosotros, obviamente. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir nuestro corazón y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos que sí al Señor, créame, pueden venir los vientos, puede venir la tempestad, pero en el nombre de Jesús, la casa no se cae, porque somos como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero si tú te sientes desanimado, crees que no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, deberías preguntarte, ¿por qué me siento así? Señor, no estoy en el lugar que tú me has llamado, me equivoqué en esto. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces el enemigo también va a poner dudas. Tenemos que tener el discernimiento bien activado. Nuestro discernimiento tiene que ser el primero que está allí, preguntando, orando, y si es necesario, ayunando, pero también la lectura de la palabra, que es ahí donde el Señor nos va a llamar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, como lo hizo con Pablo. Lo hizo no solamente con Pablo, también con Pedro, cuando le dijo, sígueme, deja tu barca y sígueme. Imagínense dejar todas esas cosas y seguir al Señor. A Abraham le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Amén. Sí. Y él ni siquiera le preguntó, Señor, ¿a dónde me vas a llevar a vivir? Dice que él lo dejó todo para servir al Señor. ¿Y se quisieron desanimar estos siervos? Claro que se quisieron desanimar, pero ellos estaban convencidos, tenían la fe suficiente para decir, el Señor me llamó y yo voy a atender a ese llamado. Sí. Así que, hermano, en esta tarde te quiero dar las gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro, heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha
pocos obreros al campo va. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
con rey.